Nos complace presentar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias a la audiencia por acompañarnos como sucede en cada ocasión. Los alentamos a disponer de los próximos 30 minutos aproximadamente para reflexionar, costumbre que no deberíamos abandonar nunca. La Argentina no es el ombligo del mundo, ni el mundo está pendiente de lo que haga la Argentina. Por el contrario, la complejidad de la geografía internacional hace que nosotros, mal que nos pese, no conmovamos al conjunto de la comunidad planetaria. Para todavía ser más lacerantes y pegarle debajo de la línea de flotación a nuestra presunción sobre la importancia, que en verdad no tenemos, tampoco nos encaminamos a llamar la atención de los países de América Latina, los mismos que no hace tanto tiempo tenían a la Argentina en un nivel de consideración que se ha devaluado. ¿Es la culpa de los países hermanos o son nuestras constantes debilidades y desatinos? En este programa nos hemos referido con distintos invitados a uno de los problemas que identificamos, entre tantos otros, como cruciales en nuestra sociedad. Nos referimos a la baja densidad de los debates y a la escasa proclividad a escucharnos e intentar un diálogo superador y basado en las ideas. La Argentina, es cierto, padece problemas de toda índole que afectan su pleno desarrollo. Es un diagnóstico conocido. Ahora bien, a la vez expone una extraordinaria oportunidad para enfocarnos en la solución apelando a la sensatez, creatividad y grandeza. Dos requisitos aparecen como indispensables en este ejercicio. El primero, una dirigencia política, social, gremial y empresaria que dé testimonio fehaciente de su rol orientador. El segundo, una ciudadanía que haga respetar sus derechos y se comprometa con mayor enjundia en la genuina búsqueda del bien común. En la actualidad, ambas patas de la ecuación están tambaleantes en grado superlativo. Somos una sociedad que pasa del éxtasis a la depresión casi sin solución de continuidad. En tales condiciones cualquier intento serio se ve obstaculizado de avanzar por nuestra ciclotimia. La dirigencia política es un ejemplo acabado de este infortunio que corroe los pilares de la credibilidad. Frecuentemente escuchamos decir que en todas partes del mundo suceden contradicciones, obvio e innegable. Sin embargo, omitimos muchas veces señalar que esas contradicciones se dan en el marco de un debate sobre temas que hacen al presente y el futuro de los países y regiones involucrados. Dejemos de mentirnos para que nuestra conciencia sufra menos. Al final del camino, el ahorro en el sufrimiento lo pagaremos con intereses punitorios. En el programa de hoy contamos con la presencia de un empresario y miembro del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes con amplia experiencia nacional e internacional y con una vinculación estrecha con el mundo de los negocios. Nos estamos refiriendo al ingeniero Eduardo Espósito, a quien ya le agradecemos su presencia. Esta es la segunda vez que Eduardo está con nosotros y es un gusto que esto suceda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Alberto por invitarme. ¿Por qué te parece que vos que viajás por el mundo tan a menudo y a tan diversos países, ¿por qué te parece que el mundo no nos toma en cuenta y nosotros creemos que sí, el mundo nos toma en cuenta? Sí, yo creo que eso de que nosotros creemos que sí el mundo nos toma en cuenta ya está hasta dejado de lado. Yo creo que la mayoría de los argentinos sabemos que el mundo no nos toma en cuenta. O sea, hace 8 o 10 años todavía teníamos la idea de que el mundo, estábamos equivocados también, pero teníamos la idea de que el mundo nos tomaba en cuenta. Creo que hoy ya el mundo no nos toma en cuenta. Y hablando del mundo cercano, porque hay un mundo más distante ya a partir de Europa o Asia que directamente no nos considera por más ancestros o relación como España, Italia. Argentina no es un tema de discusión en ninguna mesa en la mayoría de los países del mundo. Por varias razones. Yo creo que primero porque Argentina está aislada del mundo por decisión propia, un país que no tiene seguridad jurídica, un país que tiene trabas para el ingreso y egreso de dinero, un país que no tiene estadísticas confiables, un país que pregona cosas que se sabe que no lo puede hacer, un país que no está vinculado a ningún mercado financiero en ningún lugar del mundo, un país donde las empresas que están en el país están viendo cómo hacer para seguir estando, pensando que esto es un ciclo, pero hay muchas que ya también están evaluando irse. Es como diría Ollé, es casi un no lugar Argentina. Claro. Es un lugar de tránsito o de estar cómodo, porque uno también se preguntaría,
Y si estás tan en desacuerdo con Argentina, ¿por qué no te vas? Porque sos Y uno argentino. no se va porque tiene el bar con los muchachos los domingos, tiene Claro. la familia, tiene ciudades y gente que tiene onda, Ahora, pero ahora, ¿por qué también tu evaluación hace que la Argentina reiteradamente, ¿no? De manera casi constante, eh, desperdicie tantas oportunidades para su propio desarrollo y su propia inserción en el mundo? ¿A qué atribuís yo digo, este infortunio que la Argentina sufre? yo creo que la dirigencia política, empresaria argentina es una dirigencia que ha fallado, y me incluyo, hemos fallado Hemos fallado, en la parte que a mí también me toca. O sea, claro. yo hay un momento en donde digo, bueno, ¿qué hago por Argentina? Y trabajo en una organización de cuarta categoría, me vinculo con mis pares, trato de enseñar en la universidad para que la gente mejore, voy a dar un posgrado, estoy con Hábitat para la Humanidad, estoy con la Asociación Cristiana de Jóvenes, escribo algún libro, me invitan a hablar en algún lado y voy, soy el presidente del Green Building Council de Argentina. Le dedico mucho tiempo a colaborar, pero en el fondo no se me ocurre cambiar a Argentina, porque Ujú. desde la frustración yo sé que no la voy a cambiar a Argentina. Sin Eh, embargo, lo que haces desde el punto de vista del aporte, a veces anónimo o que se pierde en la vorágine, eso es un aporte Es un a la aporte, solución. pero en otros países, la dirigencia, tanto política como empresaria, Sí, insisto, no es solo culpa de los no, políticos. claro. Sería muy gracioso decir que Argentina va mal porque no hay una oposición que sepa hacer oposición, o porque las leyes fundamentales que se debieron haber marcado que eran oposición votaron todos a favor por convicción o por confusión o por lo que sea. O sea, uno mira, por ejemplo, los fondos de pensión en Latinoamérica, desde las AFP chilenas que empezaron, que fueron un motor de la economía chilena, tanto en Chile como en la salida de las empresas chilenas al exterior. Ve los fondos de pensión peruanos, que son inmensamente ricos, los fondos de pensión colombianos, y puedo seguir con un montón de países. Fondos de pensión. Acá cuando hicimos los fondos de pensión, las famosas AFJP, solamente compraban bonos del Estado. O sea que a la economía real el fondo de pensión no llegaba, o muy escasamente llegaba. Después los nacionalizamos nuevamente, por más que la mayoría de la gente prefería seguir estando sabiendo cuánto tenía en un lugar que sabía que era endeble y que le costaba carísimo, pero que en el fondo sabía dónde estaba. Y toda la dirigencia política argentina votó a favor en principio, o sea, salvo alguna excepción que puede haber estado en contra, pero mismo el tema, criticábamos a YPF, criticamos a YPF cuando tenía 50.000 empleados, después se privatizó, bla, 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 hablamos de Repsol, puede haber sido malo, puede haber sido bueno, está todo bien, pero ¿cómo terminó la historia? Y lo hablo desde haber sido responsable de la construcción de la torre de YPF, así que conozco adentro la cosa. Terminó en que nacionalizamos nuevamente YPF. Terminamos pagando 5, 6, 7, 8 mil millones de dólares, de acuerdo a como veamos cuánto termina siendo. Para Repsol entraron 5 mil y algo de millones al vender los bonos. Pero primero, los primeros año y medio, estuvimos amagando que no íbamos a pagar nada. Entonces, frente al mundo, una nacionalización que fue votado por todos a favor, por más que algunos dicen que en particular votaron en contra, hubo una sola abstención en el Senado, por todos a favor. No es que solamente el Frente para la Victoria se opuso a esa desprolijidad, porque perfectamente podría haberse dicho, señor, ¿cuánto vale esto? Tómese, lo pago, hay una ley de expropiación y cumplo la ley. Ley que en Argentina no existe. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos complicados. Pero esto me lleva a esta pregunta. Yo tengo la sensación cada vez más, aquello que tenemos alguna experiencia internacional, que la dirigencia argentina, política en general, y también alguna empresaria o mucha empresaria, no tiene idea de la complejidad del mundo. Es decir, tenemos una dirigencia muy doméstica, ¿no? Muy de cabotaje, en un mundo que cambia a una velocidad Puede ser, extraordinaria. No, puede no, no. ser. Pues yo hablaba con unos amigos este fin de semana, decía, qué bueno sería armar algo como la ditela de los 60, 70, de un grupo de gente que tiene la suerte, porque en el fondo es la suerte, incluso aparte es un esfuerzo estar vinculado con el mundo, requiere Claro, estar
Sí, por supuesto. al día en todo, de poder permitir que ese mundo siga vinculado con Argentina, que no se termine de olvidar de nosotros. ¿Qué podemos hacer en Argentina, en un grupo cerrado, chico, que ojalá sea inmenso después, para empezar a motivar a que Argentina siga vinculado con el mundo? Porque el mundo, como nos va a una velocidad tal, y estoy hablando del mundo de los países limítrofes. Yo estuve en Santa Cruz de la Sierra la semana pasada, la semana anterior en México, la anterior en Paraguay. No estoy hablando de que fui a Oslo y a Copenhague. Sí, claro, por supuesto. Y el mundo avanza. Sí, sí, avanza sin duda. Uno tiene la sensación de que este cambio de época, cambio de ciclo que aparenta avecinarse, aparenta estar cercano, tampoco te da todas las seguridades, ¿no? Aún desde el punto, porque no vamos a cambiar overnight, de hoy para mañana, no vas a cambiar la dirigencia política ni la dirigencia empresaria. O sea, la primera convicción, Eduardo, me parece que es decirle a la gente, mire, cualquier cambio va a llevar mucho tiempo, a lo mejor 1, 2 generaciones. Ahora, ¿la gente está dispuesta a escuchar eso? ¿O todo el mundo quiere? No. No sé, si no sería mentirse a sí mismo. Si nosotros pensamos que mi generación, que yo creo que fracasó, porque el resultado, yo tengo 58 años y mi generación es parte responsable de todo esto. Yo viví el 73, yo era alumno de Buenos Aires en el 73, así que tengo claro a mucha gente que hoy están diciendo que los montoneros y tal, yo lo viví de al lado, ¿estamos de acuerdo? Sí. De al lado, muy cerca, y yo sé que vos también lo viste muy de cerca, y lo vivimos muy de cerca. Sí. Yo creo que si la gente no piensa que la única salida de Argentina es cambiar un paradigma, decir, bueno, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que nosotros tenemos que aceptar como que no se discute más este tema? Que puede ser la educación, la justicia, la salud para toda la población. No mintamos más, no digamos que hay menos pobres, no, o sea, dejémonos de bromar, o sea, avancemos, claro. avancemos de a poco, nos va a costar quizás 1 o 2 generaciones, y definamos qué país queremos. Uh-huh. Porque la verdad que el país que hoy tenemos, yo no creo que la mayoría de los argentinos quieran que sea así. Ahora, cuando vamos a votar, o cuando vamos a presentarnos a una empresa y vemos cosas que no nos gustan, tampoco hacemos. O sea, uno lee los diarios argentinos y la mayoría son pálidas. O un tema de corrupción, o un tema de violencia, nada tiene futuro. Sí, no sé si a vos te pasó, pero con motivo de hace algunas semanas en que el rey Juan Carlos abdicó y ahora asumió Felipe VI, me propuse leer El País de España durante una semana. Me llamó muchísimo la atención y está relacionado con esto que vos decís. Un cambio importantísimo en la vida española, de muchos ángulos, aún desde el propio sistema está en juego. Pero el nivel de las exposiciones en el diario, de un lado y del otro, con una fundamentación, con una fortaleza en la base de los fundamentos, que me llamó la atención, inmediatamente lo comparaba con, por eso hablaba de la densidad de los debates, lo comparaba con los debates nuestros. Y digo, esto sería casi imposible, por acá, a los 2 minutos de que fulano dice alguna cuestión que pueda no gustarme o no estar de acuerdo, termino ¿cómo? Lo termino leyendo. Sí, hay un agravio o hay un corte del relato con algún comentario de una obcecación tal que decís, bueno, pero yo con esa persona no puedo No se dialogar. puede discutir, ese es el tema. Bueno, me pasa a mí con amigos míos, son reuniones donde uno llega, que hay gente que no conoce, uno habla cada vez menos, pero sí. no habla cada vez menos porque no quiere hablar o porque no puede hablar, habla cada vez menos porque es un desgaste. ¿Para qué uno va a estar hablando con gente que no lo escucha? Sí. O sea, independiente de que coincidamos, porque los debates de la década del 70 en Argentina eran debates en serio. Claro. O sea, yo me acuerdo cuando debatían las asambleas del secundario en el 71, 72, 73. Yo me divertía, yo no era de la UES, era socialista, pero levantaba la mano, debatía y me escuchaban. Y leía los documentos de Perón, y leía un montón de cosas para poder debatir con nivel. Porque si yo no debatía con nivel, era mi problema. Claro, quedabas no me escuchaban. Claro, quedabas al margen. Total margen. Pero sí, hoy no es un tema del debate con nivel o el no debate con nivel. Hoy es el tema, si yo
tengo una idea previa al debate que ninguna forma ni cosa que se diga en el debate me puede hacer dudar de lo que yo digo. Entonces que no estamos debatiendo, estamos escuchando un discurso Sí, somos, sin sentido, somos claro, autómatas. Sí, es así. Ahora, desde el punto de vista del Mercosur, yendo, a ver cuál es tu opinión, yendo a lo más cercano, hay algunos países, entre ellos Uruguay y Paraguay, que a veces creen, o lo dicen abiertamente o lo insinúan, que si hay alguien que dinamita el Mercosur es la Argentina. ¿Vos coincidís en eso? Sí, no sé, o sea, yo creo que el Mercosur es un cóctel muy, muy extraño, que es Brasil más los otros. Sí, La diplomacia brasileña es infinitamente más sofisticada que todas las otras diplomacias, y te lo digo después de haber manejado una empresa en donde también tenía operaciones en Brasil. Este, los paraguayos hablan un poco desde el fundamento de toda esa jugada que hicieron en Buenos Aires cuando lo dejaron afuera con lo de Lugo y la entrada de Venezuela, que fue una sí. jugada media extraña, pero que no fue solo de Argentina. Porque No, fue el también, conjunto. exacto. Sí, Yo creo que cuando a uno le pegan de cualquier lado. Argentina hoy es el patito feo de la historia y bueno, ya que está, le pegamos a Argentina, la sí, culpa es ¿no? de Argentina. No sé, creo que el tema diplomático es mucho más complejo. Eh, Creo que si esto se lo preguntaras a un uruguayo te diría, sí, estamos enojados con Argentina por determinado tipo de cosas que han pasado, pero en el fondo dependemos de Argentina, Sí, no nos podemos pelear con Argentina. Es mucho más complejo el es tema. complejo. Decime, la opción argentina desde el punto de vista de la relación económica, comercial, hasta estratégica, ¿pasa de alguna manera por China? Yo creo que no, yo creo que el mundo pasa por China porque China son 1000 y algo de millones. Yo estuve en China el año pasado realmente y estuve hace 6 años y es otra China. Otra China. El mundo, el mundo tiene que considerar a China, ¿está? Pero nosotros estamos fuera del mundo, así que le compramos vagón a la China o le intentemos vender soja a China, a China no le mueve el dial. Lo que sí yo creo es que China marca una tendencia en el mundo que afecta a otros países del mundo que puedan tener relación con Argentina. Yo creo que el primer paso de Argentina es volver a tener una inserción regional. Empezaría a hablar con los países de habla hispana. Hoy hay un título muy divertido en el Wall Street Journal, en el apéndice del Wall Street Journal de la Nación, que dice algo parecido a todos miran a Brasil por el fútbol, pero el mundo mira a México, o sea, para cómo invertir en Latinoamérica. Y México, que vos has Sí. vivido y conoces México, tampoco No, es, no, es tampoco es, un gran para- ejemplo de nada. Pero es un país sí, pujante, que sí, está dispuesto a competir con el mundo, que China compite con México y México compite con China, que produce cosas de calidad, que está haciendo reformas impositivas y de educación y todo, que están abriéndolo al mundo. Entonces vos decís, bueno, Perú es otro ejemplo, Colombia es otro ejemplo, Paraguay mismo, a pesar de que siguen existiendo unas enormes diferencias sociales en Paraguay, que yo creo que es el gran desafío que tiene claro, la dirigencia paraguaya. Bolivia, todo lo que hizo Evo en Bolivia es es impresionante. impresionante. Yo le decía el otro día riéndome a gente en Santa Cruz, le digo, pues ustedes se peleaban con Evo al Consejo, pero hoy no pueden negar que Evo, y nadie lo negaba. Al Dice, contrario, pensamos hasta que puede llegar a ganar Evo en Santa Cruz, conceptualmente, ¿no? O sea, sí, que sería algo, sería para los que conocemos un Bolivia, milagro. un milagro. Sí, sí, Yo creo que la inserción de Argentina, el primer paso para salir de este, de este fondo en el que estamos, es empezar a mirar alrededor, y tenemos buenos ejemplos alrededor. Perú tiene más de 2 veces las reservas en el Banco Central que tiene Argentina. Perú. Eso me lleva de las reservas a preguntarte por la crisis energética y el autoabastecimiento. Se está hablando mucho de vaca muerta, vos conocés el tema, Sí. y se habla de 2, 3 años, los más optimistas, algunos lo llevan un poco más lejos, pero estaríamos ahorrando entre 10.000 y 15.000 millones de dólares por año si nos autoabastecemos. ¿Eso es posible en el Sí, corto yo no soy plazo? un experto en energía, lo que sí sé que el resultado de tener que pagar 10, 12 mil millones de dólares por año fue por propia impericia nuestra, Claro. para no pagar los precios acá que le pagábamos a Bolivia para importar gas, o darle a los que generaban gas acá. Ujú. Pagábamos el millón de BTU menos a los que generaban en Argentina que a lo que pagábamos en la importación. Yo estaba hace un par de meses en México hablando con el CEO de Pemex, y
y me mostraba todo lo que era la cuenca de Texas, Tamaulipas y todo eso, y lo que había generado. Yo creo que Vaca Muerta hay que saber manejarlo. Creo que sí, que va a mejorar. No creo que sean tan pocos años. Ujú. Creo que hasta que no haya seguridad jurídica en Argentina, por más que los petroleros, como dicen, discuten en Turkmenistán, Kazajstán, Afganistán, es mucho más complejo Sí, sí, que sí. venir a la Argentina. Creo que va a ser un impacto enorme. Me gustaría ver, como alguna vez leí también otra nota, si vamos a hacer Nigeria o vamos a hacer Noruega, ¿no? O Claro, sea, va a quedar dos posibilidades. ¿qué hacemos con lo que sale de Vaca Muerta? Sí, O sea, uno está en Stavanger y fuimos juntos a sí. Stavanger, mira las plataformas petroleras del Mar del Norte y sabe que está en un país que armó un fondo que hoy pueden vivir tranquilo el resto de las generaciones. Y mientras tanto, mira Noruega, que Boko Haram le acaba de matar 300 personas en el norte. O sea, Sí, por hay supuesto. blancos y negros con la misma reserva de calidad de petróleo. O sea que siempre terminamos Siempre viendo terminamos en la en la dirigencia. dirigencia y en las instituciones, Sí. que es otro grave problema en la Argentina, que es respetar las instituciones tal cual están, y si no las cambiamos, pero no bastardearla de la manera que lo estamos haciendo. Ese es un desafío que no solamente Eduardo le compete a la clase dirigente política, también le cabe y mucho a la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, La sociedad civil es gran el responsable gran también de responsable de todo lo que esto. pasa Sí, esto. Tiene que obviamente. ponerse lo que sería los pantalones largos o las polleras cortas a los efectos de darle algún tipo de solución. Una sociedad civil, más allá de atomizada, también casi como domesticada y al mismo tiempo con atonía, ¿no? Es decir, delegativa, no asume responsabilidades. Por eso, vos como dirigente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la nuestra es una entidad muy reconocida porque con audacia, con prudencia y con cierta, si se quiere, con cierto riesgo, se expresa, aporta, apoya. No es tan común verlo. ¿Viste? Vos conocés otras organizaciones de la sociedad civil. Ahí me llama la atención que esto no suceda. ¿Qué opinas? Sí, hay muy buenas organizaciones de la sociedad civil, todavía sigue habiéndolas, que opinan, que se juegan y todo, pero es como que no alcanza el compromiso de la gente común de la Argentina para decir hasta acá llega, basta, terminemos con esta historia. Ujú. Tampoco es fácil. Tampoco es No, fácil claro. para una persona que se levanta a la mañana, va a la estación Moreno, quiere tomar el Sarmiento, no viene, llega a 11 agotado, va, trabaja, quiere volver, o sea, tampoco es fácil. Yo fui el año pasado, no, sí, el año pasado, no, este año, fui al acto en Plaza de Mayo del tema de los muertos por el accidente del Sarmiento, sábado a la tarde, una tarde maravillosa, sol, impecable el clima, y ¿sabes lo que me sorprendió? Me sorprendió que había poca gente. Ni los propios amigos de los que habían muerto, y no quiero ser duro con los que estaban, sino yo que pensaba que iba a haber una Plaza de Mayo llena, había un cuarto de la Plaza de Mayo semi vacía, habría 10, 15 mil personas, con mucha suerte, y decía, pero ¿qué nos mueve? O sea, ¿qué nos mueve a los argentinos? Porque incluso hasta la motivación que hay por el Mundial hoy, yo no siento, y soy futbolero a muerte, Me pasa lo no mismo. siento que yo o mis amigos o mi ámbito tenga la misma motivación que tenía porque hoy empieza el Mundial de lo que tenía cuando jugábamos otros mundiales. O sea, hay algo, es como que tenemos una sordina con involucramientos, o sea, Pero en el fondo, Eduardo, esto que vos decís es muy cierto. En el fondo también está pasando que hay parte de la sociedad que está tomando conciencia que hay cosas más importantes, que, digamos, hay conflictos, riesgos muy serios en la sociedad que hace que la gente diga, bueno, yo me tengo que sobrevivir. Y me parece que eso hace que la atención sobre el del mundial es un ejemplo muy muy claro. También creo que influyó la reacción de los brasileros en contra del mundial. Creo que de alguna manera se transmitió al puede resto del ser, mundo, ¿no? también hay gente que me han dicho a mí que bueno, este uso político, Sí. llamémoslo partidista, más que político es todo, ¿no? Partidista
de estar tan pegado el lanzamiento del equipo del Mundial con el gobierno, el fútbol para todos, o sea, y otras broncas, qué sé yo, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Lo que sí yo sé es que, y por eso lo puse como ejemplo, desde 11 al Mundial, me voy a decir, este tipo está loco, ¿qué tiene que ver el fútbol con un accidente? Lo que sí yo sé es que los argentinos estamos relativamente atenuados. Yo creo que estamos en un tono de atenuación, de reacción, por el exceso o por el defecto, estamos, y así no vamos a salir, estamos como en sordina. Eduardo, ya casi a pocos minutos de terminar, la corrupción. Es un tema que daría para varios programas como este, pero la corrupción, inclusive volviendo a la sociedad civil lo pone como un elemento importante, pero no en el primer lugar, ¿viste? Está en el sexto, séptimo lugar. Por supuesto, primero está la inseguridad, está la cuestión económica, la inflación, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con esta atonía que vos decís, es decir, ya es parte del sistema, es parte del panorama, lo dejamos correr. Yo creo que es muy complejo, no me alcanza podemos hablar. Yo creo que es muy complejo el tema de la corrupción. Primero, es un país injusto, es un país que hace que la tendencia a la evasión sea importante, porque quienes estamos absolutamente en el sistema tenemos una presión impositiva que excede la presión impositiva de cualquier país normal como este, aunque sea con los pocos servicios que uno recibe, con la presión impositiva que tiene. O sea, yo haciendo un cálculo un poco burdo, entre el 35% de ganancia, más los impuestos directos, más los indirectos, más lo que uno manda a la jubilación que va a cobrar alguna vez. Mi padre a los 89 años recién le dieron un ajuste de la jubilación cuando ya no puede caminar y no pude ir a buscarlo y tuve que ir yo. O sea, una situación dramática, donde había gente en silla de ruedas esperando poder entrar a un banco que daba nada más que 30 números, y había miles, en donde uno le carga el IVA porque no compra con IVA discriminado. La sumatoria de la carga impositiva es casi un 70%. 7 por 13 sueldos son 9 sueldos. A 9 sueldos directos brutos va al fisco. El fisco no devuelve nada, o devuelve muy poco. Lo que pasa es que hay mucha gente que no paga nada tampoco. Así que ese es el primer tema de los ciudadanos comunes que votamos y podemos criticar a quienes ejercen la corrupción, desde las empresas, que lo hay y es mucha, por supuesto, como desde el poder. Después hay otros que te dicen, bueno, para hacer política se necesita dinero. Me lo han dicho muchísimas veces. Sí, pero eso no quiere decir que lo tenga que tomar de cualquier manera. Me lo han dicho muchísimas veces. Entonces es tan complejo el tema de la corrupción, y que ese sí que no es solo privativo de Argentina, porque hay corrupción en todos lados. Sí. Yo, para cerrar, diría un comentario que fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Una vez, por una reunión de la asociación en Sudáfrica, estaba comiendo con el viceministro de Noruega de Economía. Entonces le pregunté, ¿cuánta gente evade en Noruega? Y el viceministro me dice, menos del 1% de la población. Entonces yo, para ser chistoso en la cena, dije, lo que será al que agarran en Noruega como evasor. Y me contestó, no, en Noruega no perseguimos a los evasores. No podemos invertir dinero del fisco noruego para perseguir evasores, porque no pagar los impuestos está mal. Sí, entonces, seguí hablando de fútbol, por supuesto no hablamos más. Una concepción ética. Pero por eso, esa concepción ética. No era económica, era ética, ¿no? Y eso yo creo que acá está totalmente perdido. Sí. Eduardo, te agradezco mucho este momento, y las reflexiones, como siempre, quedan cosas para decir, pero no van a faltar oportunidades en poder hacerlo más adelante. Así que gracias por... Bueno, muchas gracias a vos, a disposición. Ha sido Eduardo Espósito, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.